siguiente. Yo me voy a centrar exclusivamente en Euskadi, aunque muchas de las cuestiones que aquí planteemos también puedan ser extrapolables a España y probablemente a otros países de nuestro entorno. Y yo he hecho, digamos, un diagnóstico de la sociedad vasca en términos de Euskadi, una sociedad secularizada y plural. En el año 2016, con un nuevo incremento, más pequeñito que en los momentos más exponenciales del crecimiento económico, de nuevo, tanto en el País Vasco como en alguna otra comunidad autónoma, los flujos empiezan a crecer y se empiezan además a diversificar. Las series históricas que se manejan en los barómetros que demuestran que mayoritariamente la población vasca tiene una visión asimilacionista de la integración, que está muy ligada a la perspectiva utilitarista sobre los vaivenes del mercado de trabajo. Es decir, si hay trabajo y nos sobra, bien, si no, por favor, que no vengan. Y además, tenemos claramente cualquier dato que manejemos, cualquier estadística o cualquier informe nos demuestra que también en eso de que vengan hay clases. Y quienes trabajamos o hemos estudiado sobre el tema de la inmigración nos damos cuenta de que no todos los colectivos son valorados de la misma manera. Incluso, aunque en todos esos colectivos coincida que son inmigrantes económicos y se aplique más, no tanto la lógica, yo creo que no conviene separar toda la reflexión que hoy hagamos sobre la diversidad cultural y religiosa de la infraestructura económica. En esto soy un poco yo marxista, no separar ambas cosas. ¿Por qué? Pues porque yo creo que muchas veces, bajo el paraguas de esos delitos de odio y de xenofobia, existe otra cuestión que es muy importante, y para esto me remito a Adela Cortina cuando dice que lo que prolifera en nuestras sociedades satisfechas más que la xenofobia o el racismo es muchas veces la apolofobia, ¿no? También el tema de la inmigración, el odio al pobre y el odio a aquel que de alguna manera puede poner en cuestión nuestro estilo de vida sin minusvalorar lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, no solamente desde el punto de vista de la inmigración, luego ya digo, lo relacionaré con la diversidad cultural y religiosa, no solamente hay problemas entre autóctonos e inmigrantes, porque a veces se dice los compartimentos estancos son estos, no necesariamente, los hay, pero también los datos demuestran que existen problemas de relaciones interétnicas, de relaciones de mestizaje cultural y religiosa entre los diferentes grupos étnicos procedentes de diferentes países, donde se subrayan también los rasgos estigmatizadores de unos y de otros, ¿no? La gestión de esa diversidad cultural y religiosa acontece además en un contexto que está marcado por un profundo proceso de secularización de la sociedad vasca. Expertos en sociología de la religión utilizan una expresión que es la de vivimos en una sociedad de secularización cada vez más secularizada. Y eso hay datos que lo demuestran. Si utilizamos, por ejemplo, el último sociómetro publicado por el gobierno vasco allá por primavera de 2016, lo que nos decía era que la mitad de los vascos se consideran católicos, casi un tercio menos que hace 2 décadas. Si analizamos la práctica religiosa, el desplome es brutal y para 7 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas vascas la religión no es importante para nada en sus vidas. La sobrepolitización de nuestro entorno y la percepción social de lo religioso como fuente de conflictos, como sinónimo de intolerancia, hace que de alguna manera se alimente esa especie de alergia a cualquier presencia pública de lo religioso, a que aumente el discurso de, bueno, esto lo vives en tu vida privada y punto pelota, cada uno que lo haga en su hábitat particular, y que no haya ningún tipo de intervención de comunidades religiosas en el ámbito público o en el ámbito político. Pero si tenemos que hablar de que la sociedad en general nos enfrentamos a este fenómeno de secularización muy secularizada, en el caso de los jóvenes, autores y autoras, una autora francesa como es Daniel Corbier dice que hablaríamos ya de exculturación, en el sentido de que la cultura está perdiendo poco a poco, sin darnos cuenta, pues los matices, no estoy haciendo una valoración, sino simplemente una descripción, religiosos o cristianos que tradicionalmente habían caracterizado a una mayoría del grueso de la sociedad. Los datos revelan entonces la intensificación de la diversidad religiosa, pero estamos hablando de que en Euskadi se declaran pertenecientes a otros grupos distintos del católico un 6% de la población. Esto de la invasión también es un poco un mito, efectivamente, bastante alimentado también por los medios de comunicación. Entonces, pero sí que es verdad que poco a poco en estos últimos años, en estas últimas décadas, hemos empezado a visibilizar en nuestras calles la presencia de personas, más que antes evidentemente, que llevan a cabo formas de vivir
su fe y formas de vivir su cultura distintas a las que tradicionalmente estábamos acostumbrados, y que en muchas de esas personas y en muchos de esos grupos la centralidad de lo religioso es mucho mayor que la que, como hemos descrito, se da en la población tradicionalmente autóctona. Muchas veces a mí me han preguntado si creo que eso significa que va a haber una especie, diríamos, de vuelta atrás. Entonces, si dentro de 20 o 30 años, creo que nos preguntabais antes de venir a esta sesión, pues bueno, vamos a ser todos no religiosos. Pues yo, sinceramente, creo que no va a ser así. Creo que el proceso de secularización es estructural, pero eso no quita para que seamos capaces de gestionar en las condiciones adecuadas esa diversidad cultural y religiosa. Desde el punto de vista de la opinión pública, cuando nos enfrentamos no solamente a que la opinión pública mayoritariamente ya no religiosa, habría que ver qué piensan ellos de cómo se debería gestionar la diversidad. Bueno, pues se defienden los principios de la neutralidad y de la no intervención. La neutralidad y la no intervención en cuestiones políticas ni en cuestiones públicas, y que además, como he dicho antes, lo religioso pertenece en exclusiva a la esfera privada. De tal manera que hay una cierta también alergia, diría yo, a la potenciación de las relaciones entre los interlocutores políticos y los que en este momento podría haber en el ámbito religioso, porque consideran que de alguna manera es algo que debe partir del propio tejido civil y que no tiene que afectar, por ejemplo, pues a la distribución de recursos económicos, etc. El imaginario colectivo sigue un poco presa de eso. Es decir, cuando hablamos de la distribución del tiempo y el espacio, cuando hablamos de las costumbres alimenticias, cuando hablamos de la vestimenta, cuando hablamos de todas estas cuestiones, sin darnos cuenta muchas veces, incluso cuando estamos en interlocución con personas que pertenecen a otros credos, estamos de alguna manera presuponiendo que todos tienen que ser iguales a nosotros o iguales a los que la mayoría de la población teóricamente se comporta. Investigaciones recientes, y yo en este caso quiero reivindicar un poquito el papel que, por ejemplo, en el contexto vasco ha desempeñado el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad. Tanto la opinión pública como también las instituciones tienden de alguna manera a percibir el pluralismo religioso, y en esto yo creo que lo ha dicho bastante claro Natalia, como algo ligado a la inmigración y no a la garantía de derechos que son fundamentales, que son de primera generación. Y muchas veces eso de alguna manera limita en la práctica qué gestiones se pueden llevar a cabo para precisamente resolver esos nudos que imposibilitan el ejercicio de derechos fundamentales. Si hacemos un análisis de los principales informes que se han desarrollado en el País Vasco, cursan las comunidades minoritarias en el país. Nos decía que es la normativa que de la que se dispone es una normativa poco clara y que está abierta a múltiples interpretaciones, y eso hace que muchas veces durante los últimos años, cuando ha habido que aplicarla, pues se hayan utilizado criterios que a veces generan verdaderos agravios comparativos. Se les exige una serie de condiciones, a veces de seguridad, de acceso, de servicios que tienen más que ver con una sala de fiestas que, por ejemplo, con una mezquita o con un oratorio, ¿no? Por ejemplo. Pero también puede ocurrir que si nos hemos encontrado con casos o problemáticas concretas en determinados barrios, en determinados municipios, como ha ocurrido en el País Vasco, en el caso de Bilbao y Vitoria, pues digamos, ¿qué hacemos? Modificamos el plan de ordenación urbana y hacemos lo posible para que los vecinos no se incomoden. Y esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2013 en el caso de Bilbao, que esto provocó, evidentemente, la reacción en contra de las comunidades religiosas, porque veían que eso constituía un serio riesgo, porque relegaba a las comunidades a la segregación territorial y social y, por lo tanto, a su invisibilidad y a no poder estar en las mismas condiciones que la religión mayoritaria, es decir, la Iglesia Católica. También, además, percibían el riesgo de que otros municipios pudiesen hacer lo mismo, y aquellos municipios más proclives a asumir la gestión de la diversidad religiosa en condiciones adecuadas tenían miedo que al final pues todo se pudiese concentrar en zonas muy próximas a ellos mismos. Los discursos de los que hemos hablado sobre la opinión pública, de que teóricamente se avala, se defiende la diversidad, colisionan un poco con la práctica, pero si nos fijamos ya en si contamos a las personas, bueno, ¿cómo reaccionarían ustedes si les van a poner una mezquita debajo de su casa? Pues entonces se aplica la lógica NIMBY, ¿no? No en mi patio trasero.
póngalo allí como la incineradora, póngamela en otro barrio, póngamela si es posible en otro municipio, pero no en mi casa. Y no ocurre solamente con las mezquitas, ocurre también con la iglesia evangélica, especialmente en lo que se refiere a la minoría gitana, ¿no? Bueno, pues en todos estos casos nos encontramos con estas situaciones, y en el caso de las mezquitas además porque se abundan en esos estereotipos, como digo, alimentados en casos concretos, amplificados mediáticamente a través de los medios de comunicación. Bueno, porque ¿qué pasaría si nos instala la mezquita? ¿Qué supondría desde el punto de vista de atracción de musulmanes de otros entornos geográficos? ¿Qué pasaría? ¿Me van a transformar todo el barrio? Porque van a venir aquí todos y van a crear sus propios comercios, etcétera, etcétera. Por eso creo que las circunstancias en las que estamos, en el caso concreto de Euskadi, creo que resulta imperativo, creo que resulta indispensable disponer de una política global para el conjunto del territorio vasco, con su aparato normativo que otorgue seguridad jurídica y evite agravios comparativos y prácticas que directa o indirectamente son discriminatorias. A veces no son directamente, pero de forma solapada sí lo son. Durante la legislatura socialista se aprobó un anteproyecto de ley sobre el tema de los espacios de los centros de culto, que no llegó a ver la luz en su momento, y ese anteproyecto fue recuperado por los autores del informe sobre gestión positiva de la diversidad religiosa, que fue presentado en la primavera de 2016 a instancias o por encargo de la Secretaría de Paz y Convivencia. Pero todavía estamos donde estamos. Existen ejemplos de buenas prácticas, de relaciones, por ejemplo, en nuestro caso, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Romana Ortodoxa, con algunos centros evangélicos, pero creo que esas buenas prácticas no pueden quedar solamente al albur de la buena voluntad de la gente, sino que tiene que haber la suficiente seguridad jurídica para que todos actuemos en las mismas condiciones. Bien, sobre el tema del velo islámico. Yo voy a intentar apuntar dos cuestiones. Por un lado, ¿cuál es la realidad en Euskadi? Bueno, pues en la población vasca, si nos miramos un poco las encuestas de opinión pública, nos podemos percibir como hay una población que está dividida. O sea, hay un debate, evidentemente, también lo hay en España, hay un debate. Bien, no se valora de la misma manera si una mujer musulmana lleva un niqab o un burka que si lleva un hijab. En el caso del hijab, la opinión sigue fragmentada entre quienes tienen una posición más permisiva y quienes tienen una posición más restrictiva respecto a su uso en los espacios públicos, en los centros educativos o en la calle. Yo me fijo un poco en las escuelas y lo que diría es que el uso del hijab se ha tendido a normalizar en los últimos años en los centros escolares. Incluso, si analizáis un poco hemeroteca de los últimos meses, podríamos ver cómo el Departamento de Educación envía una circular a los centros animando a hacer un planteamiento inclusivo de gestión de la diversidad, y eso de alguna manera es una recomendación para que no haya ningún problema con que las alumnas porten el velo cuando entren en las aulas. Es una recomendación, pero que no tiene seguridad jurídica, quiero decir, porque en esa misma circular aparece también la referencia a que si algún centro escolar no lo permite, no está realizando ningún incumplimiento legal, porque se encuentra amparada por determinada jurisprudencia y cita, cuál es que no creo que haya que entrar en ello, incluida también desde el punto de vista exclusivamente de Euskadi, de la ley de la Escuela Pública Vasca, en donde se aboga por la autonomía de gestión de los centros y el reglamento sobre derechos y deberes del alumno, que también funciona en el mismo sentido. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Algunas cosas las ha dicho muy bien Natalia. Yo creo que a esta cuestión, como otras relacionadas con la gestión de la diversidad cultural y religiosa, le han dado una dimensión que no tiene nada que ver con la realidad. Y eso afecta a la opinión pública, directa e indirectamente. Y voy a poner un ejemplo, que de alguna manera quizá nos pueda ayudar. O sea, son muy pocas las mujeres que en el País Vasco llevan el niqab o el burka, lo que es normalmente prolifera en nuestras calles, y es que nos fijamos un poquito, es el velo corto, ¿no? Sí, bueno, hace poco, aproximadamente yo creo que un mes, a mí me llamó poderosamente la atención, en un periódico que es el de más amplia tirada en Euskadi, apareció el caso de una donostiarra de 17 años que se había topado con el veto del colegio porque no le dejaba cubrirse con el niqab, que deja a la vista, entiendo mal, los ojos, ¿no? Bueno, no solamente se desarrolló el reportaje a doble página en el periódico, sino que también aparecía prácticamente cubriendo la portada de la nota. Entonces, ahí se desarrolla un poco cuál era el papel de los diferentes interlocutores, el papel de las administraciones públicas. El Departamento de Educación subrayó que se aceptaba el velo, no se aceptaba el niqab o el burka,
no por una cuestión, porque su el departamento está diciendo, no por una cuestión de atentado contra la diversidad religiosa, sino porque lo consideraban unas normas de convivencia e interrelación y de identificación de la persona. La chica de 17 años decía que había intentado entrar en diálogo con los profesores del centro, que en un principio parecía que estaban abiertos a la negociación, pero que al final, y en interlocución con los inspectores de educación, se decidió que no, que ese era el límite. Preguntando a los interlocutores, algunos de los interlocutores de la religión islámica en el País Vasco, tanto el representante de la Federación Islámica como otros, pues mantenían una postura bastante similar en ese sentido del Departamento de Educación, y además no ocultaban el malestar por una polémica que parecía que estaba en principio resuelta en las aulas con el uso del hijab. Voy a terminar ya. ¿Cuánto me queda? 9 minutos. Voy a terminar intentando ir más allá de ambas polémicas, y lo voy a intentar hacer pues de la mano de 3 autoras que a mí me gustan mucho. Voy a intentar ponerlas en diálogo, pero aplicando el diálogo yo. Seguramente si vosotros y vosotras las leéis, pues quizás con hecho la aplicación que me ha parecido. O seguramente, esto también es subjetivo, ¿no? No necesariamente es objetivo. ¿Por qué me gustan estas 3 autoras? Fátima Mernissi, fallecida hace poco menos de un año, es una socióloga marroquí, que recibió además el premio Príncipe de Asturias, una mujer especialista en la exégesis coránica, me puede corregir Natalia si lo digo mal, y a mí me gusta por 2 cosas. Yo creo porque es una mujer que fomenta muchísimo el diálogo entre culturas, y es una feminista convencida que ha luchado muchísimo por el empoderamiento, por la emancipación de las mujeres. En el caso de Celia Amorós, es una catedrática de filosofía política española, y es una de las grandes representantes del feminismo de la igualdad en España, una mujer muy reconocida en los ámbitos académicos y también en el activismo social. Y Nancy Fraser es una filósofa estadounidense que ha dedicado mucho esfuerzo a lo largo de su vida en elaborar una teoría de la justicia que supere la dialéctica entre distribución y reconocimiento y que sea factible en términos de representación política en una sociedad crecientemente globalizada. ¿Cómo las pondría en diálogo? Bueno, pues en el caso de Fátima Mernissi, ella tiene, aparte de esa exégesis coránica, ella tiene 2 posiciones que yo creo que son convergentes sobre el tema, por ejemplo, del velo y de la situación de las mujeres en diferentes confesiones culturales y religiosas. Ella habla explícitamente del hijab y de lo que significa. Yo creo que se podía aplicar la lógica sobre el velo o sobre cualquier indumentaria de las mujeres en diferentes confesiones culturales y religiosas también al velo católico, al velo de las monjas, que muchas veces nos olvidamos porque actualmente la mayor parte de las monjas no lo llevan. Pero ¿qué significa desde el punto de vista de la concepción del cuerpo de las mujeres y de muchas veces la reducción de las mujeres a su sexualidad? Pero ella acompaña eso con un análisis a partir de una experiencia que tuvo en Estados Unidos. Ella fue a comprar una falda a una tienda y le dijeron que no había cosas de su talla. Entonces ella preguntó, perdón, ¿y por qué no? Pues, ¿usted qué talla tiene? Le dijo la talla y dijo, no, aquí no hay faldas por encima de la talla 38. Entonces yo eso, cuando lo leí, dije, hombre, síndrome la talla 38. Y muchas veces esto de alguna manera nos ayuda a desmontar algunos tópicos sobre la presunta libertad de la que gozamos las mujeres occidentales en relación a mujeres de otros lugares del planeta. Y eso quizá también es una llamada de atención para defender la pluralidad del feminismo y cómo hay diferentes maneras de llegar a la liberación y a la emancipación que no tienen que venir coartadas o condicionadas por nadie. En ese sentido, ¿qué nos aporta Celia Amorós? Celia Amorós defiende la necesidad de un canon feminista intercultural, que le ha costado a ella llegar a esa conclusión, también hay que decirlo. Bueno, pues defiende hoy en día un canon feminista intercultural que se tiene que nutrir, y de hecho ya lo hace, de diferentes contrastes culturales, de la presencia de distintas cosmovisiones culturales y religiosas, cada una desde su propia garganta, lo cual quiere decir que no hay que defender el asimilacionismo, sino la búsqueda de espacios de diálogo y de encuentro. Y en el caso de Nancy Fraser, la recuperé a propósito de varios estudios que estuve leyendo sobre mujeres musulmanas en Euskadi que se quejaban, con razón creo yo, se quejaban de que muchas veces los debates en torno
al ser de las mujeres pivotaban sobre el indumentario y sobre el velo, pero les preocupaba a la gente muy poco el acceso a la educación o a un empleo con dignidad para poder salir adelante y poder ser libres y autónomas, nosotras y ellas, ¿no? Y entonces, a propósito de esto, si analizamos un poco la situación de las mujeres inmigrantes de matriz musulmana, nos encontramos con que, sobre todo aquellas que viven por preocupación familiar, viven un auténtico aislamiento migratorio, endógeno y exógeno. Y a veces se analiza solo desde la perspectiva endógena. No, es que no las dejan. No, es que no sé qué. No, pero es que no voy a contratar a una mujer musulmana que lleve ella porque da muy mala imagen. O sea, quiero decir, lo exógeno y lo endógeno están íntimamente relacionados. Y en este sentido, Nancy Krasner subraya cómo casi a veces, sin darnos cuenta, conducimos a sectores completos de la sociedad, en este caso a las mujeres, a una situación de muerte política. Porque a través de esos procesos de aislamiento las convertimos en no personas desde el punto de vista de las demandas de la redistribución, del reconocimiento y de la representación política. Por lo tanto, podríamos hacer el paralelismo entre esa crítica que hace Nancy Fraser de la muerte política con lo que hace ya unos 60 años defendía Hannah Arendt sobre la pérdida del derecho a tener derechos. Y hay una cuestión que también Nancy Fraser subraya en uno de sus últimos libros sobre precisamente el tema del uso conservador y el uso revolucionario de los símbolos, ¿no? Y lo hace desde una doble perspectiva, desde la perspectiva intracultural y desde la perspectiva intercultural. Desde la perspectiva intracultural ella dice, hombre, tendemos a fijarnos mucho en el velo, no nos fijamos en otros símbolos, hacemos un multiculturalismo acrítico. ¿Qué pasa con las cruces, no? Yo soy católica y digo, hombre, pues tiene toda la razón. Si nosotros, soy feminista cristiana, está muy bien porque estamos en diálogo práctico en esta mesa. Y uno de los principales debates que ha habido en el feminismo cristiano desde hace muchísimos años es qué hacemos con la cruz. Entonces eso ha provocado una fractura dentro del feminismo cristiano entre aquellas personas que habían redefinido el concepto de la cruz desde la perspectiva liberadora y de opción por los pobres, ¿no? Mientras que otras feministas cristianas decían, yo no puedo asumir la cruz porque durante siglos, no durante décadas, durante siglos, el uso de la cruz ha sido para las mujeres la identificación con los valores de sumisión y abnegación. Entonces, desde esa perspectiva podríamos asumir la tesis de Nancy Fraser, ¿no? Y desde la perspectiva intercultural, ella dice, ¿por qué no podemos utilizar los símbolos en clave de transformación? Y entonces yo establecí un paralelismo entre un caso concreto que salió en Barcelona, en Badalona, de una musulmana, no me acuerdo ahora del nombre, Fátima Taleb, lo leí hace poco en un libro, que después precisamente de los atentados de París, de la Sala Bataclan y demás, ella, pocos meses después, creo que 2 meses después, si no me equivoco, casó en el Ayuntamiento de Badalona a una pareja de gays. Y ella estaba estupenda, mosquilla, y su imagen entre los dos contrayentes se convirtió en trending topic en Cataluña. Y eso me ha recordado a mí a la imagen que yo vi cuando fui al Sínodo Europeo de Mujeres en el año 2003 y vi a una monja que entró, yo no la conocía, entró con pantalón vaquero, un jersey y la toca. ¿Quién es esta? Claro, yo con mucha menos decía, ¿esta tirada quién es? Y luego supe quién era y probablemente ahora le conoceréis, que es Teresa Forcades. Entonces, cuando entró, y luego yo he visto la evolución de Teresa y he dicho, efectivamente, cómo se pueden usar los símbolos de manera conservadora y ser peligroso, evidentemente, para los derechos y la dignidad de las mujeres y de los derechos humanos en general, pero también en clave transformadora, más allá de los prejuicios con los que funcionamos. Muchas gracias.